Bienvenidos a Entrevista Ágora, un espacio de diálogo con la comunidad académica que visita nuestra institución, la Universidad Surcolombiana de Neiva. Hoy contamos con la presencia de Ketty Herrera. Ketty, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá en la Universidad Surcolombiana y pues en esta entrevista que se convierte en un espacio de divulgación de la información que estamos investigando. Bueno, Ketty es psicóloga, tiene estudios en marketing, también en ciencias sociales. De pronto ahora nos precisa a nivel de posgrado que otros estudios, porque pues, cómo relaciona la psicología con el marketing y con las ciencias sociales. Y hace presencia para participar del 11º Encuentro Surcolombiano de Psicología, que se va a desarrollar los días 25 y 26 de noviembre aquí en la sede central de la Universidad Surcolombiana. Cuéntanos un poco de su formación, Ketty, y de la razón y el motivo de su presencia en este importante encuentro. Sí, bueno, primero que todo, pues yo soy psicóloga de formación, tengo una especialización en psicología económica y del consumidor, una maestría en psicología y un doctorado en ciencias humanas. Fui invitada al Encuentro Surcolombiano de Psicología en el marco de la celebración del Día del Psicólogo a presentar una ponencia denominada Proceso de toma de decisiones del consumidor y neuromarketing en la construcción de ciudades sostenibles. Bueno, ahí ya, como vemos, incorpora las disciplinas de la psicología, del mercadeo, el marketing, las ciencias sociales, el medio ambiente, pues la idea es de la sostenibilidad del medio ambiente, del planeta. Háganos una síntesis de lo que es de lo que plantea esta ponencia. Sí, bueno, la importancia de compartir esta investigación radica principalmente en que como psicólogos muchas veces dejamos de lado una serie de temas que están siendo novedad, que están siendo de importancia internacional y pues el medio ambiente o el deterioro del medio ambiente no es la excepción. Y pues en la búsqueda de soluciones a las problemáticas ambientales, la psicología juega un papel fundamental. ¿En qué sentido? En que pues los problemas y las soluciones relacionadas con las conductas ambientales dependen de individuos. Entonces, no es solamente comprender cómo un fenómeno natural afecta la vida de las personas, sino cómo las personas en sus prácticas cotidianas también pueden tener impacto negativo hacia el medio ambiente. En este caso, pues lo que yo he tratado de hacer en materia de investigación es utilizar todo el aporte de lo que es el marketing, la publicidad, la comprensión de un consumidor que puede llamarse emocional, en función de la toma de decisiones racionales hacia el medio ambiente. Por ejemplo, miramos cómo el consumidor tiene alguna conducta por mejorar, por ejemplo, el ahorro del agua. ¿Cómo hago yo para que una persona ahorre el agua? Tradicionalmente, en educación ambiental se les da información, se presenta una serie de datos en diferentes medios, pero vemos que la gente no está teniendo una conducta orientada al cuidado del agua. Desde la psicología del consumidor, lo que se hace es buscar un elemento emocional para poder conectar al consumidor con una conducta cotidiana y con un mensaje de impacto que permita que pueda reaccionar positivamente al medio ambiente. Y el neuromarketing funciona en complemento con esta descripción de las emociones, de las percepciones, de las motivaciones y deseos del consumidor en el diseño y en la validación de estrategias publicitarias. Entonces, pues un poco como la apuesta que desde la psicología hacemos, no solamente en la comprensión de un proceso del consumidor de toma de decisiones, sino como para el diseño de estrategias publicitarias nos valemos del neuromarketing para tener una medida más precisa y más exacta de lo que son las respuestas psicofisiológicas ante estímulos publicitarios. Un término que me genera como inquietud, el de neuromarketing,
porque pues, hay que reconocer que a veces el encuentro entre las lógicas del mercado con el comportamiento social y humano a ratos, bueno, como en muchas ocasiones genera tensiones. Y pues por lo que está planteando, que presenta o postula su ponencia, es más bien como un lugar de encuentro. Entonces quiero referirme al término de neuromarketing para ubicar ahí dos conceptos, el de la neurociencia o los aspectos y pues el del mercadeo, pero sin despojarnos de la idea de la psicología como rama de la ciencia social. Entonces, pregunta así directa, ¿cómo está diseñado el cerebro? Pues porque espero no equivocarme, que es el campo de los estudios de la neurociencia. ¿Cómo está diseñado el cerebro para el consumo? Bueno, esa pregunta es muy interesante y sobre todo es la raíz de todas aquellas preocupaciones que desde el marketing y la publicidad se tienen en función de qué hago para que me compren, ¿cierto? Y hay dos caras de la moneda. Nosotros desde la psicología económica y del consumidor podemos tratar de llevar a que un consumidor sea más racional o influir de manera abrumadora para que pueda comprarme más, ¿sí? Sin embargo, cuando tratamos de entender lo que es el cerebro humano y cómo funciona el cerebro, hemos notado por evidencia científica que el 85% de la toma de decisiones del consumidor dependen de procesos subconscientes e inconscientes. Es decir, que no somos tan racionales como creemos a la hora de tomar decisiones. Entonces, el cerebro, digamos que en la comprensión de el funcionamiento del cerebro también tiene base el diseño de las propuestas de intervención. Para la compra de un producto, por ejemplo, yo puedo presentar una publicidad que me dé información de las características de este producto, de los beneficios, si quiero llegar al córtex, es decir, a la parte frontal del cerebro en donde hay un análisis, procesos lógicos, donde necesito que la gente tenga una información del producto. Pero lo que verdaderamente determina la compra de un consumidor es lo emocional, la conexión con las sensaciones, la conexión con lo que eso le puede aportar en beneficio de sus necesidades psicológicas y además desde lo más profundo del cerebro, digamos desde la parte más instintiva, los temores, entendiendo temor como la emoción más fuerte que determina la compra. En la ponencia hablábamos de cómo cuando tú tomas una decisión de compra te dejas llevar por el temor. Tú compras una casa porque tienes miedo a que te puedas quedar desprotegido o que no tengas dónde vivir o que tu condición económica cambie y en ese cambio tu familia esté desprotegida. Por eso tomaste una decisión. Aunque tienes información sobre las características de la casa, sobre las formas de pago, sobre una serie de elementos, la decisión se determina desde lo emocional. Entonces, en la publicidad, todo lo que influye en ese consumidor está determinado por cómo se conecta emocionalmente con el producto y con las marcas. ¿Y qué fue lo que hicimos? Aprovechando toda esa lectura del cerebro, tomar lo más emocional, lo más primitivo del ser humano para conectarlo con una problemática ambiental. O sea, ¿cómo hago para que mi consumo no dañe el medio ambiente? El reto ha sido ese y no es un trabajo que ya esté acabado, es algo que está en continuo cambio, en validaciones, por ejemplo, con propuestas publicitarias que se dan in situ en diferentes lugares del campus universitario de la ciudad, en redes sociales, en páginas web, en una serie de escenarios de comunicación que de una u otra manera lo que tratan es de atacar esos diferentes tipos de cerebro que desde el marketing se conciben así y llevar una información que en lo que respecta a las actitudes ambientales toque esos tres elementos, que son la parte cognitiva, que es la información que tengo sobre los productos, la parte afectiva, que es lo que me conecta emocionalmente con ese producto, y la intención de conducta. Si esos tres elementos actúan de manera coherente, yo puedo tener una conducta proambiental, que es lo que queremos. Entonces aquí no estamos promoviendo
productos ecológicos, no estamos promoviendo materiales de los determinados productos, sino que estamos trabajando desde la perspectiva social del marketing, que es educación ambiental, conciencia ambiental y conducta ambiental en función de esos elementos que el marketing nos ofrece. Bueno, aquí hay una estrategia que me llama la atención, cómo trabajar, pues la idea del consumo, que sería una actividad, es algo para mover, ¿sí? Algo para mover, pero donde media todo lo emotivo, pero que necesita llegar a un punto racional de que ese consumo o esa actividad de consumo no vaya a incidir o afectando el medio ambiente, es decir, para detener. ¿Cómo conciben esa idea? Pues para llegar como a un punto medio, pero para que la procese la respuesta, así la pueda tener ya. Y pues para ahora pues vamos a ir a unos anuncios institucionales y al regreso pues entonces para que podamos construir o nos pueda presentar la respuesta como esa inquietud, ¿no? Cómo avanzar, pero cómo a la vez llegar a detener para buscar como un equilibrio, porque pues es interesante ver cómo se trabaja lo que ya habíamos dicho, el elemento de la publicidad, publicidad y mercadeo, pero con un componente social, de las ciencias sociales, del humanístico, en protección del medio ambiente, y todo mediado pues, por los procesos que estudia la psicología y la neurociencia. Bueno, entonces, Ketty, la invito para que en el siguiente bloque pues, desarrollemos este planteamiento. Entonces ya nos veremos en el siguiente bloque y veamos estos anuncios institucionales. Regresamos a este diálogo, a este conversatorio con Ketty Herrera, quien hace presencia en el 11º Encuentro Surcolombiano de Psicología. Ketty, quien tiene formación en el campo de la psicología, del mercadeo, de la publicidad, las ciencias sociales, y con toda esta formación pues, ha presentado una ponencia, o está participando con una ponencia que apunta hacia una propuesta de consumo, pero pensando en el medio ambiente. A la salida del primer bloque, pues le había hecho una pregunta respecto a el reto que tiene quienes diseñan estas propuestas para activar el consumo, que trabajaría desde la parte emotiva, ¿sí? para que se active frente al consumo, pero cómo lograr como un campo racional que lo detenga para que esta decisión no afecte lo del medio ambiente, que hoy es un tema de alta preocupación en el mundo, ¿no? Claro que sí. Bueno, desde los modelos psicológicos de comprensión de la conducta humana, todo lo que es la psicología del consumidor se basa en el modelo cognitivo-conductual. ¿Cómo es entendido esto? El ser humano funciona o responde a unos estímulos que recibe del medio, ¿sí? Y entre ese estímulo y esa respuesta conductual del consumidor hay una serie de elementos internos que tienen que ver con memoria, con atención, con percepción, con todo lo emocional. Entonces, se espera que cuando se diseñan estas propuestas publicitarias o cuando se presentan al consumidor, ellos van a recibirlas, pero no son entes que reaccionan instintivamente o automáticamente, sino que
procesan la información con base en una información previa que tienen, que pueden esos estímulos reforzar lo que ya tienen o pueden cambiar las ideas que tenían o incluso llenarlas con ideas nuevas. Y en los procesos de memoria todo esto va quedando ahí en el cerebro de la persona, o sea que no es solamente que un individuo responda emocionalmente como ya yo les explicaba anteriormente, sino que en esas experiencias de consumo y en el análisis de las consecuencias del consumo, el individuo vaya evaluando cómo le fue. Por ejemplo, si lo llevamos al caso del marketing tradicional, yo me voy a un supermercado a comprar un jabón nuevo. Yo pruebo, primero miro, veo la publicidad, miro las características del producto, evalúo el precio, lo comparo con ideas generales que tengo de los beneficios de esa categoría de producto, incluso si ya he tenido experiencia con él o con productos similares, puedo ir haciendo una evaluación de las alternativas que son las que me va a llevar a comprar. Si decido comprarlo, tomo la decisión, listo, me lo llevo a mi casa, pero el proceso de toma de decisiones no acaba ahí. El proceso de toma de decisiones acaba en el uso o consumo. Entonces, cuando ya yo llego a mi casa, uso el producto, tengo el contacto directo con la experiencia, porque ahí comparo esa experiencia de consumo con una promesa de venta, que fue lo que recibí inicialmente y lo que me llevó a tomar esa decisión. Y cuando lo uso digo, bueno, sí, me funcionó como me había dicho la publicidad, me gusta, mi piel está suave, todo lo que yo necesite para evaluar, y esto determina un aprendizaje y una toma de decisión posterior con base en ese aprendizaje. Entonces, para el consumo ambiental es igual. Si yo, por ejemplo, tengo información publicitaria que me dice dónde tengo que ubicar mi residuo sólido, los papeles van en la caneca gris, y yo aprendo eso, y yo sé que con cada papel que se recicle son muchos árboles los que se salvan. Entonces ya yo tengo un proceso de aprendizaje, no solamente me siento satisfecha porque he depositado mi basura en ese contenedor, sino que además cuando veo lo que está sucediendo con el papel que se recicla, es una experiencia positiva de consumo que hace que lo vuelva a hacer. O sea, determina que nuevamente tome una decisión. O por ejemplo, si voy a tomarme un café y no pido que me den el dilusor de plástico, voy generando una conciencia y el beneficio o la consecuencia la voy asumiendo individualmente. Ya entonces tengo claro con la información que me está dando la publicidad que por cada plástico de un solo uso serán 200 y más de 200 años en que ese producto se deteriore. Entonces yo en una introspección de esa información, cada vez que voy a un lugar y recibo un plástico, un pitillo o un dilusor de plástico, lo rechazo, y la satisfacción es que con eso estoy contribuyendo a que el medio ambiente se deteriore menos. Entonces, digamos que esa es la parte racional del proceso, pero a lo que le apunto ya en investigación, en influencia desde lo emocional, es al estímulo. Que el estímulo me conecte emocionalmente, pero que tenga una información cognitiva que genere un aprendizaje que quede en esa persona para siempre o por mucho tiempo. Eso es lo que, digamos, como se conecta lo racional con lo emocional en este tipo de estrategias. Ketty, en esta dinámica de los estudios del neuromarketing y los diseños que se hacen pues, para que sean efectivos, ¿qué tanto se ha cambiado, o sea, bueno, no sé si sea el término apropiado, moldeado, o se ha transformado el consumidor? Y de la misma manera, ¿qué tanto se ha transformado el productor o la marca? ¿Sí? Y el papel que juega la marca en este proceso. Bueno, yo pienso que la transformación depende de la coherencia con que se diseña un estudio de mercados, porque el neuromarketing es una disciplina que integra técnicas de medición neuropsicofisiológicas que complementan lo que ya está. Es el mismo estudio tradicional de mercados que incluye entrevistas, que incluye observaciones, que incluye grupos focales, pero que complementa todo ese reporte que en términos generales es consciente
con respuestas inconscientes. Yo te puedo hacer una pregunta relacionada con la compra del jabón del que hablábamos anteriormente. Yo te puedo decir que me expliques cómo tomaste esa decisión o por qué compraste ese jabón. Y tú me puedes decir conscientemente, bueno, yo busqué opciones, yo encontré la marca, yo comparé precio, yo ya conocía el producto y por eso tomaste la decisión. Pero estás trayendo a la conciencia un proceso que es inconsciente. Porque normalmente uno, cuando va al supermercado, por ejemplo, uno no está robotizado haciendo cada paso del proceso. Uno llega, escoge, paga y se va. Y no, muchas veces no te das cuenta cómo lo haces. Pero cuando yo te pregunto, lo traes a la conciencia. Y en esa traída a la conciencia hay cosas que se pueden quedar por fuera. Si cuando tú vas a ir al supermercado a comprar el jabón, yo te coloco un eye tracking, que son unas gafitas que lo que hacen es mirar el registro ocular, o sea, que se relaciona con el proceso psicológico básico de percepción. En tiempo real yo voy a saber dónde se está concentrando tu atención en ese momento de compra. Entonces ya yo sé cuáles fueron las marcas que miraste, cuánto tiempo te detuviste analizando los precios, qué otras cosas miraste que de pronto conscientemente no recuerdas y que de alguna manera cuando yo te hago la entrevista complementan esa información. Entonces, el registro del neuromarketing es muy útil a las empresas porque precisa una información que ya yo la tengo, porque como muchas empresas no tienen dinero para poder comprar estos equipos que generalmente son de alto costo y que incluyen desde ese eye tracking que puede costar $1,000 hasta resonancias magnéticas que los precios son más elevados. Pero lo que busca es precisar, o sea, ¿cómo hago yo para generar una atención de ese consumidor que lo mueva en sensaciones y en emociones, que son los dos cerebros de los que te hablaba al principio que determinan la toma de decisiones? Y que ya lo racional es una evaluación o es una información, pero es muy superficial y no determina la compra, ¿ya? Entonces, para eso le sirve al productor. ¿Para qué le sirve al consumidor? Depende, porque como consumidores no sabemos lo que queremos. Y si nos están atacando lo que nos mueve la fibra, vamos a comprar y no sabemos por qué estamos comprando. Si lo utilizamos en el estricto sentido del marketing empresarial, pero si lo utilizamos desde el marketing social, yo voy a generar en ese consumidor un aprendizaje y una conducta más racional y responsable, porque lo llamamos así: comercio justo y consumo responsable de servicios y de productos. Entonces, digamos que el consumidor, en términos de lo que es el marketing empresarial, es el menos beneficiado porque está comprando impulsiva e instintivamente, pero en el marketing social y el marketing, digamos, desde la educación ambiental, está promoviendo un aprendizaje y una conducta más racional con esos elementos sociales que queremos promover. Bueno, Ketty, ya se nos acaba el tiempo, nos queda un minuto para la última pregunta. Y en este nuevo escenario, ¿qué papel juega o qué tiene que ver la realidad, pues, de los desarrollos tecnológicos y lo del entorno digital? Bueno, eso es fundamental, porque hoy en día el consumidor está todo el tiempo en las redes. Digamos que la mayoría de personas tienen celulares y tienen redes sociales. Entonces ese es un canal de comunicación fundamental para poder influir en él. ¿Cómo influyo en él? Con un video cortico, con una infografía, con una imagen, con una palabra, con un meme. Si se sabe utilizar, es altamente efectivo. Bueno, para lo que se quiera utilizar, ya sea para promover el consumo o ya sea para generar conductas más racionales. Lo importante de la tecnología y de las redes es cómo las utilizamos. ¿Cuál es la estrategia de comunicación que voy a usar? ¿Cuál es el mensaje que quiero dar? ¿Cuál es la conducta que quiero promover? ¿Cuál es la periodicidad en la que voy a enviar esa información? Entonces sí es una herramienta muy útil, de bajo costo, porque solamente necesitas tener un celular, tal vez tomar unas buenas fotos y hacer un buen video, y incluso desde la experiencia de investigación que tenemos en la universidad ha sido altamente efectiva. Y de hecho
en este semestre estamos probando una estrategia que se llama Vive Verde, que es la promoción de conductas ambientales en Instagram y que tiene todo eso, tiene fotos, tiene videos, tiene entrevistas a los estudiantes, tiene información, infografías que son muy corticas y que obviamente están diseñadas bajo toda esa estructura de lo emocional, de lo sensorial, que de una u otra manera está educando al consumidor y está llegando en tiempo real y los resultados sí se han visto en las actitudes cotidianas que tienen al interior de la universidad, por lo menos. Bueno, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, se nos acabó el tiempo, y entonces agradecerle a Ketty Herrera, quien está participando del 11º Encuentro Surcolombiano de Psicología, y espero que podamos seguir en otra entrevista ahora hablando del mismo o de otros temas, claro, ampliando. Sí. Muchas gracias, Ketty. Gracias a ustedes y pues encantada de estar acá. Bueno, y a ustedes muchas gracias por la compañía en este programa y nos veremos en un próximo Entrevista Ágora.